Bien, ¿me cuentan si ya la página, la presentación se ve? Que alguien me puede confirmar con audio que no veo el chat. Sí, profe, se ve. Gracias, Manuel. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la que ya es la última clase de este curso. Eh, Hoy día vamos a ver lo que es la gestión de alta disponibilidad, un elemento bien importante en lo que es la administración de sistemas informáticos, más allá del sistema operativo Windows. En realidad es un componente de la administración del sistema bien relevante cuando se tiene la responsabilidad de administrar servicios en una empresa. Entonces, para ir avanzando en esta sesión, básicamente vamos a ver temas de seguridad informática, gestión de riesgo, revisaremos mecanismos de alta disponibilidad que buscan mitigar los riesgos de la continuidad operacional, que es un concepto bien relevante dentro de lo que es la servicios de tecnología. Y finalmente revisaremos mecanismos de respaldo de información que de alguna forma buscan mitigar esto. Entonces, hoy día tenemos una agenda de 4 puntos, básicamente: alta disponibilidad de ambiente informático, sistema redundante, configuración de RAID, que es una forma de administración de disco en Windows, y registro del sistema operativo. Por favor, si vas teniendo dudas con lo que yo vaya presentando, me levantan la mano eh, y vamos revisando. Bien, seguridad de información. El primer elemento es bien relevante. Básicamente, esto tiene que ser un pilar fundamental dentro de lo que son los sistemas de información o sistemas de tecnología, básicamente para proteger la información de una organización. Y por lo tanto, se deben eh, implementar tecnologías que cumplan este fin, o sea, que busquen proteger la información de la organización. Y esto se debe hacer de manera proactiva, es decir, se debe estar constantemente evaluando o detectando vulnerabilidades, amenazas y posibles riesgos, y ese es un punto que vamos a revisar, respecto de la vulnerabilidad que podemos tener dentro de una organización y la información o los sistemas que la contienen. Por lo tanto, es necesario establecer políticas y procedimientos para mantener esta protección de la información y, en definitiva, establecer ciertos estándares eh, que nos permitan tener una política de seguridad respecto a los activos de una compañía y, por lo tanto, los dueños, los accionistas y todo lo que viene por parte de una organización. Entonces, la seguridad informática básicamente va a ser un conjunto de técnicas y métodos operacionales, es decir, son acciones concretas que protegen hardware y software y gestionan tanto datos como información, haciendo la separación de datos en datos de información, que básicamente es eh, datos que no tienen contexto, y información que es datos que sí tienen contexto y que de alguna forma me entregan un cierto conocimiento. Eh, Es importante el uso de configuraciones seguras y mecanismos de protección, y en base a eso un poco se basa esta clase, de tener ciertos mecanismos que nos aseguren tener ciertos niveles de resguardo respecto a eventuales hechos que normalmente la mayoría van a ser externos o podrían ser incluso internos. Y finalmente, el objetivo es preservar la infraestructura y proteger los sistemas en el marco de las definiciones de seguridad de información. Y aquí, respecto a las definiciones de seguridad de información, se debe establecer lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Básicamente, es un mecanismo que está sistemáticamente y continuamente preocupado de lo que es la seguridad de la informática. Hoy día las organizaciones, y en base a mi experiencia, se gasta y se invierte bastante dinero en los servicios que tengan que ver con resguardar la información, mecanismos de respaldo, mecanismos de asegurar lo que es la continuidad operacional. Muchas veces uno puede pensar que, bueno, hay ciertos servicios que fallan y, bueno, se vuelve a levantar y no pasa nada, pero
hoy día los servicios informáticos están fuertemente ligados a lo que el negocio hoy llama la empresa, es a lo que se dedica. En mi experiencia, por ejemplo, cuando trabajaba en una empresa de retail bastante tiempo, una de las tres más importantes acá en Chile, el servicio de las cajas era un servicio crítico, o sea, el tener las cajas no disponibles para que la gente pagara implicaba que había una indexación directa en términos de pérdida de ventas porque la caja no estaba disponible y por lo tanto se hicieron mecanismos para que, independiente que la caja estuviera fuera de línea, este dispositivo pudiera seguir operando y después generar mecanismos para sincronización de las transacciones, etc. Entonces, imagínense para un banco lo que es un cajero automático o el mismo sistema de caja que ocupa un cajero en el banco, que debe tener una alta disponibilidad porque el cajero no puede parar de atender. Entonces, ahí está el concepto de continuidad operacional. Asegurar la continuidad operacional debe ser un pilar fundamental dentro de todos los sistemas informáticos que probablemente nos van a tocar administrar en algún minuto. Finalmente, estos sistemas de gestión tienen una mirada estratégica y también tienen una mirada táctica operacional. Básicamente, la mirada estratégica tiene que ver con la seguridad de la información, evaluar riesgos, normas estándares que apliquen a cómo yo resguardo la información y políticas, procedimientos y planes que básicamente van de la mirada de poder tener una planificación de cómo yo resguardo este punto. Y desde el punto de vista táctico operacional, la seguridad informática tiene que haber desarrollo seguro, es decir, aplicaciones que cumplen con cierto nivel de estándares de seguridad, mecanismos de producción y análisis de eventos. Análisis de eventos enfocado a ver qué fue lo que sucedió en el caso de presentar algún evento y cómo de alguna forma yo mejoro el eslabón más débil dado algún impacto que pueda tener. Entonces, en ese sentido viene el concepto de gestión de riesgo y gobernabilidad de tecnología, donde básicamente los riesgos están asociados a la proximidad o a la probabilidad de que algún daño afecte a las personas o las organizaciones, en base a amenaza o una vulnerabilidad. Y en ese sentido, el tratamiento de riesgo se debe mirar desde la perspectiva de evitarlo, o sea, es decir, evitar que pase. Segundo, mitigarlo, tiene que ver con que si no puedo evitar que pase, al menos generar alguna acción que mitigue el impacto. Aquí siempre se estaba pensando en que el riesgo que estoy evaluando siempre va a tener un impacto, va a tener un impacto negativo en la organización. Los impactos positivos básicamente no se miden. Aquí lo que se miden son impactos negativos. Los impactos normalmente se van a medir en términos de costo económico o tiempo, y que en definitiva tiempo se traduce probablemente también en costo económico. Por lo tanto, la mirada de esto siempre va a tener que ser evitarlo en primera acción, es qué acción yo puedo generar para evitar el posible riesgo. Segundo, mitigarlo, es que aun cuando no pueda evitarlo, ¿cómo mitigo el impacto en términos de, bueno, de lo que le decía, puede ser costo, tiempo, lo que sea? Tercero, transferirlo, es decir, transferirle el riesgo a un tercero o a una, esto no se trata de no hacerse cargo, se trata de que yo se lo transfiero probablemente a un ente que esté más capacitado o que esté dentro del alcance de esa persona para poder evitar o mitigar ese riesgo, porque a lo mejor el riesgo me impacta a mí, pero yo no tengo mecanismos para poder mitigarlo o evitarlo. Y por último, aceptarlo, que básicamente decir, bueno, el riesgo está, tiene una posibilidad de ocurrencia, tiene un cierto impacto, y por lo tanto voy a tener que de alguna forma adaptarme al umbral de tolerancia de que eso pase y a lo mejor un riesgo controlado o de alguna forma ya tengo evaluado lo que significa el impacto y a lo mejor el margen. Y en este sentido, como lo decía, esto siempre se va a medir en términos económicos. Por lo tanto, yo en el momento de evaluar riesgo, siempre tengo que hacer una matriz en la cual tengo que preguntarme dos cosas. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y cuál es el impacto que tiene ese riesgo? Y en base a eso voy a poder evaluar los riesgos en términos de cuál es el foco. Por ejemplo, en el caso del punto A, es un riesgo de bajo impacto y de baja probabilidad de ocurrencia, por lo tanto lo más probable no se haga ningún tipo de gestión sobre ese riesgo, porque la verdad que si pasa, si es que llegase a pasar, porque su probabilidad es baja y además y pasa,
el impacto es menor. Pero en el caso del impacto del riesgo evaluado como B, tiene un impacto alto y una probabilidad de ocurrencia media. Por lo tanto, sí tengo que poner foco porque hay un porcentaje importante de que ocurra y además, si pasa, tiene un impacto alto. Por lo tanto, yo tengo que poner el esfuerzo y el foco en poder evitar o mitigar ese riesgo. No sé si estoy siendo claro ahí, les pregunto a los que están conectados si tienen alguna duda respecto a esto. Ya, sigo contigo. Entonces, para cerrar el tema de los riesgos, que es bien relevante, uno siempre debe evaluar en dos dimensiones el riesgo, en el impacto y en la ocurrencia. En la ocurrencia en términos de probabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera evaluar el riesgo de que a lo mejor la Luna se estrellara contra nuestro planeta, la probabilidad que eso pase es baja, es muy baja, pero si llegase a pasar, el impacto es muy alto. ¿Es un foco que tengo que hacer? No, porque la probabilidad de que ocurra es probablemente cero, pero se ocurre cero, entonces no tengo nada que hacer. Sin embargo, en el caso de Chile, bueno, la probabilidad de ocurrencia de un terremoto probablemente es más alta y el impacto probablemente también va a ser alta. Entonces, ¿qué acción puedo hacer ahí? Bueno, la acción tiene que ver con mejorar las normas sísmicas, tomar mecanismos de prevención respecto a la evacuación de edificios o en el caso de los bordes costeros, cómo hago los planes de evacuación respecto a eventuales tsunamis, etc. Ahí hay acciones de mitigación que yo hago sobre un riesgo que es probable y que tiene un impacto alto. Entonces, en seguridad informática esto se hace lo mismo. Evalúo cuáles son los riesgos que puedo tener y evaluar siempre su impacto y su probabilidad y sobre eso identificar cuáles son los riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto para poder generar acciones de mitigación o que pueda evitarlos. Dentro de la vulnerabilidad de tecnología, básicamente la definición es que tener procesos que se alineen a la tecnología de información y de comunicación con objetivos organizacionales y que afectan a todas las áreas del departamento. Entonces, la gobernabilidad de TI pasa por tener procesos que estén alineados a los objetivos organizacionales. Ese es el foco. Es decir, un poco el ejemplo que les decía, si mi empresa tiene un foco en la transaccionalidad que puedo tener en los clientes finales, ya sea en una caja, en un cajero o en algún otro sistema de información que de alguna forma pase de la continuidad operacional, los procesos tecnológicos tienen que estar alineados a esos objetivos organizacionales. Es decir, yo debo poner el foco donde está eventualmente la operación para asegurar la continuidad operacional y eventualmente evitar riesgos de que esa continuidad operacional deje de tener los niveles de rendimiento que nosotros esperamos y que también vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, deben afectar a toda la área de departamento. Esto es muy importante cuando ustedes se enfrentan a un área de tecnología. Yo creo que muchas veces carecemos como el área de TI, preocuparnos un poco mucho de la tecnología y lo novedoso que esta puede hacer en términos de, de su nivel, última versión, etcétera, versus cuál es el foco del negocio. Y ahí, mi experiencia, muchas veces el área de tecnología se pierde en temas más técnicos que poner foco en el negocio. La gobernabilidad de tecnología debe ir sí o sí relacionada a los objetivos organizacionales y poner su mirada y los servicios en esa mirada, porque de esa forma vamos a poder agregar valor. Finalmente, hay marcos de referencia que ayudan a esto. Existe el modelo ITIL, que básicamente es control de sistemas, y gestión de sistemas de información según una estrategia empresarial. Básicamente es una mirada eh, de servicios en los cuales tecnología brinda servicio a la organización y esos servicios están mapeados a funciones organizacionales y una mirada operacional en términos de continuidad que permite asegurar esto que hablábamos recién, la gobernabilidad de las tecnologías de información dentro de un marco empresarial. Eh, y, por ejemplo, el otro modelo, marco de referencia es COVID, que básicamente busca que los sistemas de información estén alineados a las estrategias de alto nivel de la empresa. O sea, si se fijan, siempre va apuntado a cómo tecnología de alguna forma está dentro del marco organizacional de la compañía a la cual pertenece. Eso es bien relevante. Entonces,
Pasemos a lo que es el concepto de alta disponibilidad. ¿Bajo qué concepto yo requiero algo en función de alta disponibilidad? La alta disponibilidad básicamente tiene que ver con la capacidad de mantener la aplicación y datos operativos para usuarios autorizados sin interrupción. Esto es súper importante. Esto habla de la continuidad operacional y la alta disponibilidad se hace cargo de eso. Por ejemplo, un objetivo de alta disponibilidad es que los sistemas deben estar funcionando 24/7 por 365. El 24/7 es muy conocido en tecnología. Eso significa que debe estar 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días al año eh, operando. Eh, hay esto es conocido como 24/7 o a veces la disponibilidad que se le pide a ciertos sistemas es de 5/8 o 5/9, digamos, que son básicamente horas laborales, etcétera. Ahí depende mucho de la necesidad de usuario de cuál es el nivel de disponibilidad que debe tener el sistema de información o el servicio. Tipo de interrupciones, porque todo sistema informático eventualmente puede tener interrupciones. Y aquí hay dos tipos de interrupciones, básicamente. Están las interrupciones planificadas o las no planificadas. Obviamente que las planificadas siempre son programadas para realizar algún cambio o mejoras del sistema, algún cambio evolutivo o algún cambio preventivo, que con lo cual aquí el elemento importante es la comunicación en términos de decir, oye, tengo que hacer un mantenimiento correctivo, un mantenimiento evolutivo, y eso debo comunicarle a la organización a quienes correspondan, normalmente a los denominados stakeholders, que son los interesados por este sistema o por los servicios que vienen el sistema, y comunicar durante el tiempo que se va a hacer, el objetivo que tiene y cuándo se va a restablecer ese servicio. Eso es súper importante cuando se hacen interrupciones planificadas. Las no planificadas básicamente son sin aviso previo y pueden ser de diverso origen. Tenemos, bueno, corte de energía, fallas de hardware, software o desastres naturales o de otro tipo. En definitiva, la alta disponibilidad, si lo miramos como una pequeña arquitectura de usuario y servidor o cliente-servidor, básicamente un cliente tiene la posibilidad de poder conectarse a los sistemas de manera interrumpida y de manera transparente a uno u otro servidor que esté dando el servicio. Eh, Esta alta disponibilidad, en el ejemplo, habla de dos servidores activos que de alguna forma brindan el mismo servicio a un cliente. En el caso que uno de los dos caiga, el otro servicio sigue operativo. Entonces, yo ahí estoy dividiendo por dos la probabilidad de ocurrencia de una posible ocurrencia de un efecto, lo cual es una reducción bastante importante. Entonces, obviamente, esto implica un mayor costo porque implica que tengo doble infraestructura, pero de alguna forma me estoy asegurando que la continuidad operacional sea activa. Hay otras formas de aplicar la alta disponibilidad que tienen que ver con servidores activos y pasivos. Esto es porque básicamente en el caso que se corte el servicio, yo tengo un cierto margen para poder levantar el otro servidor y no necesito tenerlo activo, lo cual puede tener un costo muchas veces hay hardware licenciamiento que tienen que ver con servidores que están prendidos, por lo tanto aquí habría eventualmente una reducción de costos de licenciamiento por tener uno en modo pasivo y el otro activo, etcétera. Hay distintas estrategias de cómo hacerlo y tiene que ver con la naturaleza de lo que requiera el negocio. No sé si hasta aquí les va quedando claro, tienen alguna duda, consulta, algo, si no, seguimos avanzando. Los escucho. Si me están hablando por chat, no veo nada, por si acaso, les digo. Ok. Continúo. Bueno, como les mencioné, la continuidad operacional se define por la disciplina que básicamente asegura los procesos críticos del negocio y garantiza la operación continua de infraestructura y servicios. Reduce el costo de interrupción. ¿Y cómo reducimos el costo de interrupciones? Básicamente es por el costo de no operar. El no operar muchas veces negocios que tienen relacionados servicios, ventas, servicio al cliente incluso, el no operar va a traer un costo operacional, un costo en ingreso, etcétera. Eh, Pueden haber diversas formas de medir ese costo, pero básicamente el no operar
tiene un impacto en la organización y puede ser fuerte. Imagínense que un sitio web que deja de estar disponible, como lo que pasa normalmente en los Cyber Monday o todas estas ventas vía Internet, cuando el sitio deja de operar, dejan de vender. Y el usuario es súper simple, si no poder comprar en una página web, se mueve a la siguiente, punto. No, no, la oferta es bien amplia, por lo tanto el momento de venta es único. Entonces, los factores clave respecto a esto, eh, básicamente es conocimiento detallado del negocio, por lo que les decía, si yo no tengo claro qué es crítico para el negocio, difícilmente voy a tener foco en lo que es la continuidad operacional. Por lo tanto, debo tener foco en detallar el negocio, cuáles son sus procesos críticos, cuál es la estrategia organizacional desde el punto de vista del negocio, para poner foco en los procesos y sistemas que tengan esta calificación de crítico para la organización. Y esto debe ser eh, una dinámica particular y de criticidad, es decir, una dinámica particular que se debe tratar en términos de lo específico de lo que se está tratando y también crítica en términos de la importancia que tiene. Y respecto al factor clave es la intensidad de activos fijos y la gestión de capital e información de personal, tiene que ver con un poco el nivel de inversión que yo hago sobre este tema. Si se fijan, esto tiene que ver mucho con infraestructura, con procedimientos, tener gente calificada, y por lo tanto estoy resguardando los activos de la empresa. Activos me refiero como toda la infraestructura que esa compañía tiene. Y gestionando el capital, es decir, resguardando las inversiones que tiene la información y bueno, obviamente que la información y las personas. Hay, siempre hay que tener foco en la identificación de amenazas para evaluar riesgo y esas amenazas que pueden afectar al negocio pueden ser de diversa naturaleza y aquí mostramos algunas. Pueden ser amenazas naturales, económicas, accidentales, humanas y sociales y ahí hay algunas de las causas que podrían eventualmente eh, ser como causa natural o sea, amenazas específicas en base a estas clasificaciones, por ejemplo, naturales, tenemos terremotos, inundaciones, aluviones, etcétera. Económicas, depresiones desde el punto de vista económico. Monopolio, estoy afectado por compañías específicas que tienen monopolio sobre algún mercado específico, crisis, mercado. Los mercados específicos pueden ser una amenaza desde el punto de vista estratégico de cómo yo enfrento mi estrategia comercial. Accidentales o incluso humanas y sociales que pueden ser el sabotaje, por ejemplo, eventualmente las puedo tener dentro de mi misma organización. Entonces, hay y siempre van a haber amenazas, es importante tener conocimiento del negocio para poder abordarla y poder generar planes de acción o de mitigación para reducir esas posibles amenazas. Entonces, continuando con esto, entonces, la continuidad operacional obviamente que también puede tener responsabilidades legales, dado que si yo doy un servicio que está regulado por alguna entidad o, por ejemplo, la subsecretaría de la CMF, subsecretaría de Banco e Instituciones Financieras, que eventualmente podría sacarme una multa por no estar prestando algún servicio que esté regulado, o la ISAPRE o cualquier otro servicio público, es súper importante conocer cuáles son las obligaciones contractuales y legales que tengo bajo el marco regulatorio y poder cumplir la normativa que aplica y que implica responsabilidades para los representantes legales y directivos de esa compañía. Por lo tanto, la gestión de la continuidad de negocio o BCM, el sigla es Business Continuity Management, tiene que estar enfocado en el impacto de las amenazas de negocio, el desarrollar resiliencia y respuesta efectiva, es decir, cómo yo, a pesar que tengo efectos sobre algún impacto de la amenaza, cómo de alguna forma yo doy respuesta efectiva para sobreponerme y continuar la operación. Recordar los intereses y reputación y prestigio. Esto es súper relevante. Hay veces que no solamente hay un impacto económico, también hay
impacto reputacional desde el punto de vista de las empresas, dado que al verse impactadas por algún tipo de este tipo de amenazas, la gente deja de confiar y puede eventualmente dejar de consumir los productos o el servicio que yo estoy brindando. Entonces, un, la gestión, un Business Continuity Management o la gestión de continuidad de negocio es un elemento que trae sin duda beneficios para la organización y básicamente tiene que ver con, a través de procesos y procedimientos, por reducir las vulnerabilidades, aplicar protocolos para crisis y cultura de seguridad, de manera de que no tenga que improvisar en el momento de la ocurrencia de de alguna catástrofe o imprevisto. Y por último, el plan de continuidad de negocio, el Business Continuity Plan. Básicamente esto es cómo, aun cuando el servicio se caiga, yo puedo tener un plan paralelo de poder seguir operando. En el caso que les presenté al principio, una de la, uno de los BCP que se desarrolló para poder eh, hacer que, en este caso, la caja siguiera funcionando, era que aun cuando la caja no estuviera conectada al servicio de red, que era la que permitía validar stock, precio, un montón de cosas, y obviamente hacer las transacciones de cobro, se implementó un módulo en cada una de las cajas de que, a pesar que no hubiera conectividad en la caja pudiera tener información base para poder operar y terminar la transacción de venta, y que después, en un proceso batch, todas esas transacciones que quedaron fuera de línea pudieran sincronizarse con el servidor central y que tenía toda la información, hacer las rebajas de stock, etc. Entonces ahí hay un ejemplo de un BCP que, de alguna forma, en caso de ocurrir esto, yo ya tengo una alternativa para seguir operando y no afectar la continuidad de operación. Entonces, el ciclo de vida de la continuidad de negocio siempre va a estar en evaluación de riesgo, analizar el impacto del negocio, desarrollar un plan y estrategia para ese impacto o eventualmente la continuidad de negocio, y probar, mejorar y mantener. Es decir, siempre este es un proceso continuo que se debe estar evaluando desde el punto de vista de continuidad de operación. Ujú. ¿Alguna duda, pregunta? Continúo. Ahora vamos a ver lo que son los sistemas redundantes, que de alguna forma empezamos a hacer la bajada de esto que es más teórico que mencioné antes, a una mirada un poco más operacional y de cómo se ve reflejado en lo que son los sistemas de información. Y ahí existe el concepto de centro de data o data center, que de alguna forma tienen ciertas características que nos ayudan a mejorar lo que es la continuidad operacional. Entonces, los centros de datos básicamente son instalaciones para alojar sistemas informáticos y servicios, básicamente, que ayudan al procesamiento y protección y almacenamiento de información. Esto con el objetivo de, por ejemplo, servicios de hosting o housing. De alguna forma yo estoy eh, ayudando a proteger ese servicio y en un entorno que es seguro, protegido y que tiene ciertas características que me permite dar un servicio más continuo, versus tener un servicio probablemente in-house, que de alguna forma voy a tener que hacerme cargo de todo el proceso de continuidad operativo y procedimiento, versus que me lo otorgue alguien en un entorno seguro y con cierto nivel de proceso y procedimientos adaptados para ello. Clasificación de centros de datos. Eh, Básicamente esto está definido por capas, y cada capa, digamos, va a tener un cierto nivel de madurez
que me permite que puedo evaluar qué tan maduro está mi centro de datos. Entonces, están catalogados en cuatro capas. El Tier 1 tiene que ver con la infraestructura básica, susceptible a interrupciones y tiene un UPS. Un UPS es un dispositivo que en caso de que se corte la luz, la UPS me otorga una cantidad de horas de respaldo de energía en caso de corte de interrupciones de luz no programadas. En Tier 2 hay redundancia de algunos componentes, mantenimiento afecta a la continuidad, pero en definitiva ya tengo un cierto nivel de redundancia que puedo soportar, digamos, la baja de algunos sistemas. La Tier 3 no es susceptible a interrupciones planificadas, es decir, tengo una infraestructura de alta disponibilidad, es decir, que puedo variar entre las dos, probablemente las dos infraestructuras que tengo, por el lado que las tengo respaldadas, y puedo hacer planificaciones, o sea, puedo no interrumpir o sea, aun cuando hago interrupciones planificadas, no afecta la continuidad operacional. Y además tengo respaldo, es decir, en caso de algún incidente desde el punto de vista de pérdida de datos, tengo los respaldos necesarios para poder restaurarlo. Y por último, Tier 4, máxima redundancia, fallo imperceptible y respaldo continuo. Esta es como la versión más segura de lo que vendría siendo un data center con un nivel de seguridad máximo. Entonces, la disponibilidad básicamente y los tiempos de parado o de detenido tienen formas de medirse, y esto está expresado respecto a disponibilidad en porcentaje anual, es decir, cuánto porcentaje del año yo tengo la disponibilidad, y eso se puede calcular en función de la HH disponible en el año o días disponibles en el año, y finalmente la cantidad de horas, poder sacar una cantidad de horas máxima de umbral que yo puedo tener en disponibilidad por cada uno de los tiers que les acabo de mencionar. Y esto se traduce en una tabla básicamente que en base a los tiers que yo tengo, es decir, voy a clasificar los ciertos componentes que van a estar categorizados en cierta capa. Por lo tanto, por ejemplo, una disponibilidad del 99,6% o 6,71 suena bastante alto en términos de decir, oye, disponibilidad de 99,7 podríamos decirlo, 96, y fracción significa una parada de alrededor de un 3,26%, perdón, de un 0,326%. Pero eso en términos de horas anuales de detención son bastantes, son 28 horas de interrupción de servicio. Y si ustedes se fijan, básicamente es como tener eh, casi 30 minutos mensuales, más o menos, algo así. Y lo cual en un negocio que es crítico puede ser hasta horas. Por lo tanto, si se fijan, el nivel de disponibilidad, incluso que es el más exigente, que es de 99,995, habla de menos de una hora de tiempo de parada del sistema durante un año. Entonces, esta es la forma de medir la disponibilidad del sistema. Obviamente que esto va a variar dependiendo de qué sistema estamos hablando. A lo mejor el correo electrónico puede estar en una capa 3 o 4, digamos, de indisponibilidad, pero sistemas como caja o sistemas transaccionales, por ejemplo, los bancos, cajero automático, tienen que tener un sistema de disponibilidad muy alto y que no se pueden aceptar interrupciones. Obviamente que hay otros servicios como, no sé, probablemente la internet de su compañía va a estar fuera de esta capa, y la verdad que no se va a morir nadie si es que ese internet probablemente sea solo informativo y no tenga un servicio crítico para el negocio. Entonces, este tema es bien importante respecto al concepto de disponibilidad. Subsistemas de centro de datos. Aquí, según ANSI o TIA 942, que son básicamente estándares, se clasifican, digamos, cuáles son los subsistemas de un centro de datos. Y vamos a tener lo que son las telecomunicaciones, que tienen que ver con todos los cableados, accesos redundantes, distribución,
alimentación eléctrica redundante, etcétera. La arquitectura, la ubicación, la construcción, si hay protección contra fuego o barreras de vapor, porque pueden afectar el lugar. Eléctricos, toma de energía, redundancia UPS, monitoreo, etcétera. Y mecánico, climatización, humedad, detección de incendio, extracción de agentes químicos u otros agentes. Todo esto se debe evaluar en lo que es en un data center. Y dentro del data center, que fue lo que hablamos antes, hay subsistemas que deben estar funcionando y de alguna forma tener cierto nivel de respaldo. En el diagrama, si ustedes pueden ver, hay áreas donde se ubican cada uno de estos subsistemas y deben tener ciertas condiciones, probablemente de eh, condiciones ambientales, de climatización, humedad, etcétera. Cómo está el cableado. Muchas veces el suelo de estos data centers, que han tenido la oportunidad de entrar, tienen pisos falsos porque la mayoría del cableado eléctrico va por debajo del piso y llega directamente al punto donde está requerida la alimentación. No hay cables visibles, básicamente. Todo el cablerío red también va por canales independientes, normalmente por arriba del techo. Y otro componente de climatización que probablemente la energía está afuera, pero todo lo que llega al aire queda dentro del data center, porque es importantísimo resguardar temas como la temperatura, dado que estos sistemas normalmente generan mucho calor y hay servidores que si llegan a cierta temperatura simplemente se apagan por seguridad para no quemar algún componente. Entonces, vamos a pasar a algunas tecnologías con redundancia, específicamente a topologías de almacenamiento. Tenemos la hot swap o hot plug, que básicamente la diferencia es que uno permite reemplazar el componente sin apagar el equipo, es decir, yo puedo sacar un disco y reemplazarlo por otro o otro componente que tenga esa tecnología hot swap. Entonces, por ejemplo, el reemplazo en caliente que se denomina, básicamente discos duros dentro de un arreglo RAID. Ya vamos a hablar de lo que son los arreglos RAID, pero básicamente estos permiten, ante el problema de un disco, yo puedo eventualmente reemplazarlo por otro sin pérdida de información. Entonces es bien relevante este tipo de tecnología para poder hacer cambios en caliente, como se llama, y sin tener que detener la máquina para poder cambiar el disco duro, generar algún procedimiento sobre el disco y volver a enchufar. Y ahí también está la otra tecnología de Hot Plug, que básicamente permite conectar y desconectar el dispositivo sin apagar el equipo. Es decir, yo puedo enchufar y desenchufarlo sin problema. Entonces sería más como un USB o un fireware o un disco SATA, que de alguna forma es un disco externo que yo puedo llegar a enchufarlo y su funcionamiento no va a depender de que tenga que apagar la máquina o bajar algún servicio. Entonces, es súper relevante tener estos conceptos al momento de establecer sistemas con redundancia. Hay clúster en sistemas redundantes también. Básicamente hay clúster asimétrico, una máquina activa y otra en espera en modo caliente, es decir, está esperando que recibir alguna señal de que la máquina cayó o alguno y automáticamente, en caso de falla, la máquina se activa. Por ejemplo, según el diagrama, está activo el primer servidor de la esquina, el otro está standby, cae el activo y automáticamente en el paso 3 el activo se levanta. Entonces, si bien hay un delay entre que el activo cae y vuelve y se levanta el inactivo, de alguna forma hay un mecanismo de reemplazo, es lo que les decía yo. Está permitida esta tolerancia de que eventualmente hay un tiempo entre que el servicio se cayó y se vuelva a... Y esto sería como un clúster asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque hay una activa y una que está inactiva. Entonces no son iguales. Pero también tenemos los clústeres simétricos, que básicamente al inactivarse, al caer una máquina, la otra automáticamente ya está activa. Es decir, si por ese motivo la máquina se cayó, la otra sigue operando como si no hubiese pasado absolutamente nada. Entonces, el concepto acá que esta pila que se muestra acá
de alguna forma, antes que el servidor que estaban los dos activos, había un balanceador de carga. La carga la estaban resolviendo dos servidores activos. Pero al momento que uno efectivamente dejó de estar activo, la carga la recibe todo el servidor que sí quedó activo, en este caso como activo, pero en realidad la carga se fue solo a un servidor y siguen operando. Y ahí no hay interrupción del servicio. Se puede trabajar en el que está abajo, levantarse y después volver a balancear la carga. Entonces es importante que hay una forma de crecer asimétrico y simétrico. Y simétrico porque básicamente están las dos pendientes, están los dos en el mismo estado. Otras tecnologías de almacenamiento, un poco desde una mirada de arquitectura, es tener almacenamiento conectado directamente a un computador. Esto sería un disk storage. El almacenamiento está fuera del equipo. En caso que algo le pase al equipo, el almacenamiento está fuera. Esto normalmente como disco compartido, etcétera, o alguna interfaz de conexión directa a una máquina. Otra forma de tener almacenamiento remoto es a través de esto sería ya más como un almacenamiento en red, que básicamente tengo varios equipos conectados a través de un switch, hay un servidor que da servicio, pero yo tengo un dispositivo específicamente, lo que se llamaría un servidor de disco, donde solamente este servidor lo que hace es manejar discos. Y ahí está todo el almacenamiento y a través de conexiones especiales van directamente a los servidores y tienen una conexión bastante rápida. Otro mecanismo tiene que ver con eh, almacenamientos que se pueden acceder mediante una red o probablemente están de manera remota, conectados incluso en otra localidad. Y está la arquitectura definida para poder conectarse a través de la red y todos los usuarios pueden tener acceso a esta red. Y finalmente es el almacenamiento en la nube, que hoy día está muy conocido. Básicamente esto es almacenamiento accesible a través de la red, público o privado, que básicamente hoy día es conocido como servicios como Google Drive o iCloud o OneDrive de Microsoft, que básicamente el almacenamiento está en algún lugar y se aseguran de que ese almacenamiento está protegido, resguardado, independiente de la máquina que yo me esté conectando. Y aquí viene el concepto de respaldos. Entonces, los respaldos, eh, o denominados como copia de seguridad, básicamente lo que hacen es duplicar la información o la configuración de los sistemas y que en caso de algún siniestro sobre la máquina, yo tengo esos respaldos y los puedo volver a restaurar para dejar la máquina tal cual como antes me pasara el siniestro. Entonces, tenemos varios tipos de respaldo. Eh, Tenemos respaldo normal, que es la copia completa, es decir, replicar todo el contenido del disco original y guardar una copia. Tenemos copia de respaldo, que es una copia de todos los archivos deseados, es decir, tener una porción de los, del total de los archivos, es decir, en el primero yo copio todo, en el segundo yo solamente hago copias de los elementos que yo quiero respaldar. Está el respaldo diferencial, es decir, que solamente copio archivos y carpetas que han sido modificados respecto al último respaldo, no todos, sino que solamente las diferencias. Y por último, un respaldo incremental, es decir, copiar archivo y carpeta de solamente lo último, de lo que no se respaldó en lo último. Esto es muy conocido cuando estamos hablando de transacciones. Por ejemplo, en la misma empresa retail en la cual yo trabajé, nosotros generamos un respaldo semanal completo y después entre semanas hacíamos un incremental. Es decir, todos los días íbamos guardando las transacciones que se habían generado el día anterior y con esto llegábamos a la semana siguiente con una copia todos los días y después el fin de semana hacíamos la copia de toda la semana. Con eso nos asegurábamos que día a día teníamos el respaldo del día anterior y que ya cuando llegaba el fin de semana copiábamos toda la semana anterior y por lo tanto teníamos el respaldo de todo. Esto obviamente hay software especializado para poder hacer este tipo
de respaldo se programan, se definen, se establecen cuál es la frecuencia de respaldo y también tienen mecanismos de respaldo masivo a través de cinta o discos que tienen mucha capacidad y de alguna forma eso se va guardando de manera segura dentro de la organización. Esto es bien relevante cuando se trabaja con bases de datos y todo lo que tenga que ver con información que se requiere a nivel histórica e incluso son requeridos por alguna interregulada. Hay varios tipos de compañías que se les exige a las compañías tener copias de respaldo de, por ejemplo, lo que son facturación electrónica, ese tipo de cosas. Por último, el respaldo diario, como les mencionaba, es hacer copias de todos los archivos y carpetas modificados durante el día del día anterior o del mismo día. Existen herramientas Windows para hacer este tipo de cosas, hablando ya en el contexto específicamente del sistema operativo, en el cual, por ejemplo, aquí a través del panel de control y en el menú del sistema, yo eventualmente puedo crear una imagen del sistema de manera de resguardar la foto actual de que está el sistema operativo y eso me permitiría eventualmente tomar este respaldo y duplicar esta máquina en el caso de haber algún incidente. Otro elemento importante a respaldar tiene que ver con el registro Windows, donde están todos los parámetros de la configuración del sistema operativo y este también se puede hacer un respaldo entrando al editor de registro y básicamente ir a la opción de archivo, importar o exportar, dependiendo de lo que quiera hacer, pero básicamente voy a exportar primero la configuración eh, y poder generar el respaldo de todo el registro de Windows donde está la configuración. Si yo de alguna forma pierdo ese registro o alguien modificado, yo puedo ir e importarlo y poder guardar o sea, restaurar el respaldo que tengo yo hecho de eso. Súper importante también esto. Respaldo de Windows Server, y aquí entrando un poco, la importancia es que básicamente los servidores almacenan grandes volúmenes de datos y configuraciones y deben ser respaldados. Y una de las herramientas que tenemos acá tiene que ver con la herramienta de administración de Windows Server, donde puedo ir a acceder a una copia de seguridad de Windows Server, una mirada de la mirada Windows Escritorio, pero aquí también está la mirada de Windows Server, que también me permite hacer una copia de seguridad de todos los elementos de datos y configuraciones que tiene el propio servidor. Y estas copias eventualmente se podrían programar con horario específico para poder guardar en caso que hayan cambios de la configuración. Y eso a través de una copia de seguridad y ahí permite hacer una programación, por ejemplo, hacer una copia de seguridad una vez cada y se parametriza esa copia de seguridad para que se expire cada cierto tiempo, guardarla dentro del disco y yo además generar respaldo de esas copias que se van generando cada cierta frecuencia. Obviamente que en este caso puedo guardar las últimas 3 copias y el resto purgarlas o eliminarlas para no estar generando espacio adicional. Por eso es importante establecer una política de respaldo que de alguna forma determina el tipo de respaldo, su aplicación o el alcance del que debo hacerlo y además la frecuencia en la cual debo aplicarlo. Y que deben ser conocidos por todo el equipo de TI porque básicamente en caso de incidente debo tener súper claro de qué cosas hay respaldo y qué cosas no hay respaldo. Bueno, y obviamente esto tiene que contar con instructivos y documentación para tanto recuperar los respaldos donde quedaron almacenados y como para poder hacer la restauración de esos respaldos, es decir, poder recuperar los respaldos que en algún momento se hicieron. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No sé si ustedes han tenido la experiencia de manejar este tipo de actividades en alguna de sus empresas o lo han escuchado alguna vez de algún incidente. Parece que no. Bien. Arreglos de disco. Hay en algún momento
atrás hablé de lo que son los arreglos de disco, y hay un concepto que se llama RAID, que es Redundant Array of Independent Disk, que son arreglos independientes de discos redundantes, es decir, probablemente más de un disco. Básicamente son un conjunto de discos que crean un espacio de almacenamiento donde los datos replicados o distribuidos pueden ser de dos tipos: de hardware, o sea, por lo tanto requiere una computadora, una controladora de discos para gestionar dos o más discos físicos, o eventualmente de software, que básicamente el sistema operativo gestiona directamente los discos o el disco. Y eso es con el objetivo de básicamente crear redundancia dentro del sistema operativo. Tenemos tres tipos de RAID. Está el RAID 0, que básicamente distribuye datos entre dos o más discos sin redundancia ni tolerancia de error. Cuando se habla de tolerancia ni redundancia, es que de alguna forma los datos son distribuidos en varios discos. Sin embargo, si alguno de ellos falla, va a haber pérdida de datos. La ventaja básicamente es la velocidad de escritura, porque el sistema operativo dispone de todo ese espacio haciendo parecer que fuera un solo disco. Ese básicamente es la estrategia. Aquí yo tengo muchos discos, lo configuro en RAID 0 y el sistema operativo lo administra como si fuera un solo disco. La desventaja es que si algunos discos falla, se va a perder la porción de datos que estaban en ese disco físico, por lo tanto no van a poder ser recuperados. Por eso es importante hacerle respaldo. Entonces ahí se fijan disco 0, disco 1, y tiene información de ambos lados, y parece ser un solo. RAID 1 copia de manera idéntica los datos en cada disco del arreglo, es decir, en cada disco yo tengo información. Si se fijan, esta estrategia es más cara porque en definitiva tengo el doble de discos, pero la mitad del espacio de la suma total del espacio de ambos discos. La ventaja que ofrece es que tiene redundancia, o sea, tengo la información en ambos discos. Si uno falla, está disponible el otro. Entonces, de alguna forma, yo tengo la información replicada en dos discos distintos. ¿Mm? Falla uno, no importa, tengo la información replicada. Y la sincronización, obviamente, es un proceso automático que va haciendo el sistema operativo o el hardware específico que hace este tipo de tecnología. Y por último, el RAID 5 distribuye los datos entre discos y genera un bloque de paridad. Básicamente permite reconstruir datos si un disco falla, y de alguna forma, si algún disco falla, yo puedo eventualmente agregar un tercer disco, y no importa qué información se haya perdido en ese disco, yo simplemente al ingresar un nuevo disco, la información nuevamente se va a balancear y se va a recuperar. Por lo tanto, yo básicamente tengo una distribución de la información en los discos, y por lo tanto me permite distribuir esa información en... Ahora, el problema es que si fallan más de dos discos, los datos no pueden ser recuperados. Entonces, es un mecanismo más seguro, más caro, pero eventualmente igual tiene su riesgo. Ujú. Bien, y esto fue lo que tiene que ver con sistemas de redundantes. Aquí yo voy a pasar a una explicación de un paso a paso de lo que es la configuración de RAID de disco. No me voy a detener tanto porque esto de todas formas lo tienen como material complementario dentro de su Canvas. Pero básicamente lo que queremos explicar acá es que bajo las configuraciones previas del VirtualBox, que básicamente es la forma que hacemos virtualización de máquinas, la idea es añadir unidades de almacenamiento adicionales, que en este caso van a ser con el objetivo de incorporarlo en un RAID. Entonces ahí la opción es acceder al menú de almacenamiento de la máquina previamente ya instalada y agregar discos duros. Y estos discos duros deben tener una característica especial, que en este caso van a ser imágenes de discos virtuales, básicamente. O sea, es decir, van a tener, es un disco que no existe físicamente, pero básicamente me va a aparecer como una unidad dentro del sistema operativo. Y aquí en el ejemplo lo que busca es que ocupemos 10 gigas para cada unidad para establecer un espacio.
nombrar los discos con extensión .bdi, de acuerdo a las unidades adicionales, y lo que se debe es configurar los discos en términos de espacio. En este caso, cada uno debe tener 10 gigas para cada disco. Como resultado de esto, van a tener ahí dos discos llamados back.pdi, que básicamente van a ser unidades después dentro del sistema operativo. Por lo tanto, ya sé que una vez creadas estas unidades virtuales que van a estar creadas dentro de la máquina virtual, lo que queda es ahora configurarlos dentro de Windows. Entonces, entrando al panel de administrador del servidor, la idea es entrar a la administración de equipos, y en la administración de equipos vamos a ir a lo que es la administración de discos, donde nos va a permitir ver todos los discos que están disponibles en el sistema. Con lo cual, lo primero que pide aquí es poder iniciar estos discos y marcarlos con MRB, que es registro de arranque maestro de disco. ¿Mm? Luego de eso me van a aparecer los dos discos disponibles en lo que es la administración de discos. Si se fijan, está el disco 1 y el disco 2. Para el sistema operativo, en este caso, que está dentro de la máquina virtual, es independiente si son discos virtuales o físicos, pero básicamente me muestran los discos no asignados. Estos que no están asignados significa que hay que asignarle una partición y posteriormente formatearlo. Por lo tanto, ahí nuevo volumen reflejado, es un poco lo que les decía. Se debe, aquí en este caso se van a agregar los discos como reflejados, es decir, que los vamos a ocupar en un cierto nivel de redundancia, que en este caso son RAID 1. Se deben seleccionar los dos discos y finalmente identificar con una letra ambos discos. Ambos discos van a quedar seleccionados con una sola letra. Si recuerdan, vamos a ocupar RAID 1, que de alguna forma duplica la información en ambos discos, que en este caso, bueno, no van a fallar, pero básicamente si fueran discos físicos y uno falla, el otro va a mostrar la información que tiene respaldado, y cuando se restaure el segundo disco va a poder sincronizar la información. Se debe formatear, como les decía, estos discos. En este caso se les da un formato NFTS. Eh, Obviamente aparece un mensaje de advertencia de que toda la información se va a perder. Se van a transformar en discos dinámicos adicionalmente. Y por último, me van a aparecer los discos ya disponibles como disco 1 y disco 2 como backup, eh, y que en definitiva están en estado correcto. Eh, Respecto al RAID 1, como decía, los datos van a quedar almacenados en unidades de arreglo, es decir, va a ser un arreglo de discos, va a aparecer como una sola unidad, y por lo tanto existe la copia de la información en ambos discos. De cara a la unidad que se va a ver disponible, si se fijan, aparece solo un disco D, backup, que fue la letra que le dimos, el nombre, y solo con 10 GB disponibles. No va a aparecer los 20 GB porque aquí, cada vez que se copie información en el backup, en el disco backup, es lo que va a hacer es que internamente va a duplicar esa información y va a dejar el mismo archivo en cada porción de disco que él administra de manera interna. En caso que alguno de los discos fallara, él va a seguir teniendo la información para recuperar en otro disco. En este caso son discos virtuales, de manera de ejemplo, va a simular, digamos, que son dos discos independientes. Y por lo tanto, aquí lo que se busca como ejemplo es crear un archivo de la unidad D, y a continuación vamos a simular una falla en uno de los discos para ver cómo funciona en definitiva que el archivo que copiamos sigue disponible. Para ello, vamos de nuevo al administrador de almacenamiento y dejamos sin conexión uno de los discos que definimos dentro del arreglo. Con esto, ustedes pueden ver que si bien el disco 1 no está disponible, está desactivado, van a poder ver luego que si bien el disco
uno está no disponible, el disco 2 va a seguir aún activo. Claro, en este caso desconectó el disco 2 y automáticamente desconecta el disco 1 porque están en arreglo. Es decir, si uno está activo, desactiva el otro. Pero de cara a las falla 1, la información va a estar resguardada. ¿Mm? Esta es una forma solamente de comprobar que efectivamente los discos están en arreglo, es decir, están funcionando de manera variada. Bien, por último, la última etapa que nos queda tiene que ver con el registro del sistema operativo. Eh, Uno de los puntos importantes dentro del, de- del monitoreo de lo que es el sistema operativo tiene que ver con el visor de eventos. Este visor de eventos es relevante porque de uno aquí forma yo puedo ver y analizar todos los eventos que se produjeron en el sistema operativo. Como estábamos viendo, pueden ser eventualmente fallas de algún dispositivo, fallas de algún aplicativo, fallas de algún componente. Entonces es súper importante tener el registro de eventos porque básicamente está haciendo un log de todas las cosas que pasan dentro del equipo, no solamente positivas, sino que también eventualmente negativas. Entonces, gestiona todas las alertas de Windows en varias dimensiones, desde el punto de vista de aplicación, seguridad, instalaciones del sistema y acceso. Y aquí pueden ver todas las, toda la información que pasa por ahí, o sea, los usuarios que se loguearon, las aplicaciones que se encendieron o se cayeron o fueron apagadas por usuarios, temas de seguridad, si es que se encontraron vulnerabilidades desde el punto de vista del sistema operativo, qué, qué aplicaciones se instalaron eventualmente, el sistema, si tuvo algún fallo respecto a algún servicio que estuviera corriendo. Entonces, es súper importante lo que es el visor de evento y además tener la información respecto al visor de evento. Es accesible a través de la línea de comando, a través de Event BWR, que es básicamente Event Viewer, y van a poder desplegar este cuadro donde van a poder ver las vistas de todos los registros del sistema. Y por último, el monitor de rendimiento o el administrador de tareas, que básicamente es una herramienta para visualizar recursos del computador en tiempo real y se observa el desempeño del computador en cuanto a dimensiones de CPU, memoria, disco red. Aquí es muy importante ver cómo se está computando el equipo. Básicamente yo creo que las herramientas que más sirven son en términos de memoria y disco para ver si efectivamente no está habiendo bueno, y la CPU obviamente, si es que no está habiendo una sobrecarga del equipo porque hay algún proceso pegado y nos está dejando el equipo más lento o que hayan aplicaciones que estén ocupando mucha memoria y se requiera una inversión en términos de poder agregar más memoria, incluso más disco. Eh, y aquí se van registrando todos los eventos del sistema y que son necesarios ir analizando. También se puede acceder a través de herramientas administrativas y panel de control o a través del comando resmon, el símbolo del sistema de PowerShell, que automáticamente se lanza para revisar. No sé si hasta acá tienen alguna duda, consulta, comentario. Bien. Finalmente queda el cierre de la clase. Básicamente, hoy día vimos conceptos de disponibilidad y continuidad operativa. Yo creo que este es uno de los conceptos importantes que se deben quedar respecto a lo que es la gobernabilidad en tecnologías de información, dado que estos conceptos siempre van a estar presentes en una área de administración de tecnología, donde se debe conocer cuáles son los niveles de servicio que se requiere a los servicios de tecnología y cuál es la continuidad operativa que se está exigiendo y cómo se está generando la gestión de riesgo en base a esa continuidad operativa. Segundo,
en base a lo anterior, ¿cómo yo de alguna forma establezco sistemas redundantes o sistemas centros de datos o conocidos como data center para resguardar la información o la infraestructura que tengo disponible y que va de la mano con lo que es la disponibilidad y la continuidad operacional de toda la infraestructura de tecnología? Y que es importante también tener una política de respaldo y recuperación de datos en caso de eventuales amenazas o incidentes que yo tenga a través de una de las herramientas, por ejemplo, arreglo de disco, que eventualmente posee una herramienta súper poderosa para resguardar información de los equipos. Y por último, herramienta de reportería, que tiene que ver con todo el seguimiento de registro y monitor de rendimiento de la máquina y eventualmente monitorear el performance o el rendimiento de la máquina en la cual estamos trabajando, que puede ser un evento importante en términos de resguardar la continuidad operacional, porque si veo que alguna de las máquinas está sobrecargada, yo de alguna forma debería gatillar alguna acción preventiva respecto a esa máquina, incorporándole más infraestructura o más capacidades, de manera que la máquina pueda continuar dando el servicio por el cual fue definida. Entonces, como cierre, estos tres elementos son súper importantes para lo que es la administración de servidores Windows. Recuerden siempre tener clara cuál es el servicio que va a dar esa máquina, a qué proceso de negocio está apuntando y cuál es la exigencia desde el punto de vista de continuidad operacional que se requiere. Y desde esa mirada, aplicar mecanismos de redundancia. Si bien aquí hablamos de redundancia de discos normalmente, hay aplicaciones que permiten hacer la redundancia a nivel de sistema operativo, es decir, tener dos sistemas operativos que funcionen como arreglo, o sea, un arreglo de servidores, que en el caso de la falla de alguno de ellos, eventualmente el otro servidor va a levantar de manera automática o va a estar sirviendo de respaldo, o va a servir de balanceador de carga, como también son los casos de mecanismos eh, simétricos. Y por último, herramientas de reportería para estar monitoreando el comportamiento de cada máquina y ver si efectivamente lo que está ocurriendo dentro de esa máquina está funcionando de manera correcta o si hay alguna acción eventual que haya que hacer para mantener la estabilidad de ese. Así que esos son los tres elementos que me gustaría dejarlas de esta clase. Me gustaría escucharlo, no sé si tienen alguna duda, consulta, si les quedó todo claro. De ser así, vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Que tengan buena noche.